La Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido hoy otorgar el Premio Nobel de Física 2025 a... Este fue el anuncio del Premio Nobel de Física de 2025 realizado este martes. Ellos recibieron el Premio Nobel por algo extraordinario, y es que los fenómenos cuánticos que vemos en las partículas subatómicas como el electrón, el protón y así sucesivamente, también aparecen en el caso de objetos que podemos ver a simple vista, objetos macroscópicos. Y aquí hablamos del fenómeno de la tunelación cuántica, la capacidad de las partículas subatómicas de atravesar paredes, o hablamos de la discretización del nivel de energía. Ellos demostraron que estos fenómenos ocurren en los superconductores, y los superconductores son lo suficientemente grandes como para que los podamos ver a simple vista. Sus investigaciones se inspiraron en el profesor Antonio Leggett, ganador del Nobel en 2003, y quien, atención, formó parte de la comisión de evaluación de mi tesis doctoral. Con el tiempo, estas investigaciones llevaron a la aparición de las computadoras cuánticas, en especial de los qubits, es decir, los elementos de memoria de las computadoras cuánticas. Atención, qubits basados en semiconductores, porque también existen otros tipos de qubits. Y bueno, voy a hablar libremente en este video, sobre todo porque tiene un toque personal a través del profesor Leggett, con quien trabajé. Les voy a dar aquí la lista y me temo que va a tomar mucho tiempo otra vez porque probablemente voy a hablar mucho. Son 10 puntos y se dan cuenta, si hablo 3 minutos por cada punto, igual salen 30 minutos. Permítanme contarles los puntos y animarlos a quedarse hasta el final, porque a mí personalmente me parece una historia muy interesante, sobre todo porque la viví personalmente. Sí, entonces vamos a hablar sobre los subconductores, vamos a hablar sobre la teoría de los superconductores, es decir, para entender la esencia, señor, ¿qué está pasando ahí, sí? Después vamos a hablar sobre las uniones Josephson, es decir, qué hacen estos superconductores especiales, por qué se usan después en los qubits de las computadoras cuánticas. Y también vamos a pasar por ecuaciones, un poco entre ecuaciones, sobre todo porque van a haber algunas ecuaciones parecidas al circuito inductor-capacitor que vimos en la preparatoria. Sí, inductor-capacitor, circuito eléctrico, por supuesto, bobina, condensador. Y después de eso vamos a hablar sobre experimentos, sí. Entonces, los experimentos que hicieron ellos, que son de tunelamiento cuántico, y vamos a terminar con los qubits, es decir, ¿por qué estos superconductores que tienen estas uniones Josephson son tan útiles para construir qubits basados en superconductores? Y, por cierto, esta tecnología, en mi opinión, es la más adecuada para realmente llevar las computadoras cuánticas al mercado. Para eso debemos ver algunos detalles, las ecuaciones, cómo se cuantiza el nivel de energía y descubrir un pequeño gran secreto, ¿sí? Y salir de aquí más enriquecidos, porque, queridos amigos, mis queridos amigos, no somos tantos, tal vez como en otros canales, pero hay cosas muy buenas. Y pienso y miro a Desor, los comentarios, saben, Desor sabe más cosas que yo, vamos a empezar. La historia de los superconductores comienza en 1908, cuando el físico holandés Amélie Onnes, en los Países Bajos, logró licuar el helio. El helio es un gas. Logró convertirlo en un líquido y llevarlo a una temperatura de casi 4 Kelvin. ¿Y qué crees? Después de algunos años, cuando enfrió el mercurio a esa temperatura, vio que la corriente eléctrica pasaba a través del mercurio sin resistencia, sin ningún tipo de resistencia. Llamó a este efecto superconductor superconductividad, la superconductividad. Fue un misterio hasta 1957 cuando los físicos Barden, Cooper y Schrieffer propusieron una teoría. Es muy buena y funciona. Además recibieron el nuevo premio. Ellos fueron los primeros en pensar qué sucede con los electrones cuando circulan por conductores comunes. ¿Por qué pierde energía y se calienta el conductor? Porque eso se debe a las resistencias eléctricas. La corriente eléctrica pasa por un alambre, digamos, por un conductor, y si ese conductor es muy delgado, en ese momento el conductor se calienta mucho por el paso de la corriente.
Oye, si la corriente pasa por un superconductor, señor, no se calienta para nada. Los electrones que circulan no pierden energía. Y la explicación que les doy de alguna manera reproduce la de mi profesor Dirk van der Mare de mi doctorado. Y él nos decía así: los electrones en un conductor son más o menos como unos, digamos, corredores. Muchos corredores en un bosque. Es decir, estos corredores corren en grupo. Y en algún momento, algunos tropiezan con un árbol, otros se golpean con un árbol, otros se detienen frente al árbol. Y de esa manera pierden energía. De la misma manera serían los electrones en los materiales conductores. Es decir, en su desplazamiento, chocan con los átomos y pierden energía. ¿Y qué pasa con los superconductores?, nos decía Densun. Imagínense que este bosque tiene árboles ordenados. ¿Por qué? Porque en los cristales, en las estructuras cristalinas, así como en los conductores normales, los átomos están ordenados. Partimos de nuevo con el bosque, imaginando que los árboles están ordenados. Y esta vez, en lugar de corredores, vamos a tener bailarines que bailan en parejas y bailan sincronizados. E imaginen cómo esas parejas bailan todas sincronizadas, un baile muy muy hermoso. Y pasan así suavemente por todo ese bosque de árboles ordenados, porque su movimiento sincronizado permite que todos los árboles sean polinizados. Y de esta manera se desplazan y bailan muy bonito, sin perder ningún tipo de energía, sin chocar con los árboles. La teoría Bardeen-Cooper-Schrieffer, que explica los superconductores, lleva el nombre de 3 físicos. Sí, en esencia tiene una explicación similar. Dice así: tomamos un material conductor y lo enfriamos a una temperatura muy baja, tal como lo hizo Kamerlingh. Sí, una vez que lo enfriamos a una temperatura muy baja, los átomos están ordenados en ese bosque que mencionamos antes. Bueno, y los electrones se organizan en pares, que se llaman pares de Cooper, por uno de los físicos. Se organizan en pares. Ahora circulan por el conductor sincronizados unos con otros, y de esa manera evitan las estructuras de átomos alrededor y pueden circular por el conductor sin pérdida de energía. Existen videos en internet que intentan explicar este proceso y déjame mostrarte aquí uno también. En este caso, lo que vemos es a la derecha un electrón que se encuentra en una ubicación y que a través de interacciones eléctricas, sí, hace que los átomos se ordenen hacia él. Entonces, básicamente deforma la estructura cristalina. En ese momento se crea una carga adicional positiva que atrae a un electrón desde lejos. Y de esta manera los 2 electrones forman el par de Cooper. En física decimos que la interacción entre los 2 electrones ocurre a través de la red cristalina, o más precisamente de los fonones, que son las vibraciones cuantificadas de la red cristalina. Hay que decir que esta imagen está demasiado simplificada. ¿Por qué? Porque los 2 electrones que forman el par de Cooper no están localizados en el espacio. Ellos no están uno al lado del otro. De hecho, son pares. En el espacio de impulso, ¿qué es el espacio de impulso? Sería una conversación muy larga, pero en la física del estado condensado se usa muy a menudo. Es otra forma de representar electrones. En vez de decir si está a la izquierda o derecha, se dibuja un espacio de momento. Así que el momento del electrón está en una cierta dirección y tiene una cierta magnitud. Sí, el momento significa velocidad, sí. Y entonces ordenamos los electrones no por las posiciones en las que están, sino por las velocidades que tienen, ellos y en el espacio de momento. El par de Cooper está formado por 2 electrones que tienen momentos opuestos. Entonces, prácticamente los mismos valores, pero diferentes direcciones y, atención, espines opuestos. Y eso es muy importante. El hecho de que tengan espines opuestos, sí, porque juntos forman una partícula, o mejor dicho, una cuasipartícula de spin cero, es decir, es un bosón. Y de aquí comienza la descripción cuantitativa de los materiales superconductores. Ya no hablamos de electrones como partículas independientes, sino que siempre hablamos de pares. Cooper tiene doble carga, ¿cierto? Y de nuevo hacemos otra analogía con las partículas comunes. Recordamos que en la mecánica cuántica los electrones se describen como ondas de probabilidad, sí que tiene una amplitud y una fase. Bueno, y los pares de Cooper también son descritos por ondas de probabilidad, y lo más importante de estos pares de Cooper es su fase. ¿Por qué es importante la fase?
Porque normalmente estos conductores están a temperatura ambiente, no están enfriados, así que los pares no se forman a temperatura ambiente, porque el material no es un superconductor, el material debe ser enfriado. Por ejemplo, como lo hizo Cameron Ligonis a 4 Kelvin, y entonces se convierte en un superconductor común. Durante el enfriamiento, cada material alcanza su propia temperatura para volverse superconductor. Y a esta temperatura ocurre ese proceso especial por el cual el conductor se convierte en superconductor. Y este proceso especial tiene que ver con los pares de Cooper, porque cuando se forman los pares de Cooper, cada uno tendrá una onda de probabilidad. Sí, y las fases de todas esas ondas de probabilidad de todos los pares de Cooper se alinean. A menudo me imagino que se alinean de la misma manera en que se alinean las fases de los fotones. Sí, las partículas de la luz cuando salen de un láser, porque los fotones también son partículas cuánticas y tienen una onda de probabilidad y tienen una fase, sí. Pues la diferencia entre la luz común y la luz de láser es que las fases de esos fotones están todas alineadas. Oh, bueno, otro modelo, si quieren, sí. Un pelotón de soldados que marchan todos así al azar cuando hace mucho calor, de repente se enfría muchísimo y el capitán o el teniente da una orden, sí, y todos marchan sincronizados, en fase. Y esto es muy importante para nuestro proceso de superconductividad, porque ahora todos los pares tendrán una fase. Y esta fase se convierte en una propiedad máxima microscópica de todo el superconductor. Con esta fase, de hecho, vamos a trabajar de ahora en adelante y esta fase describirá las propiedades del superconductor y, por supuesto, cómo evoluciona con el tiempo. Esto aparecerá en las ecuaciones más adelante. ¿Siguen conmigo? ¿O escucharon la palabra ecuación, así que se fueron de aquí? Adiós. Atención, estamos en camino de entender los qubits, que son la esencia de las computadoras cuánticas. Y para explicar los qubits tenemos que explicar las uniones Josephson. Así que ahora les voy a hablar un poco sobre las uniones Josephson. Y él tuvo una idea ingeniosa. Dijo así: vamos a tomar un anillo superconductor y cortarlo por un lado. Lo cortamos mucho para que la distancia entre los dos extremos sea muy grande. De hecho, la distancia entre los dos extremos debe ser bastante pequeña, del orden de nanómetros. Sí, y poner en esa zona un aislante, de tal manera que normalmente los electrones no puedan circular de un lado a otro. ¿Qué hemos creado aquí? Una barrera de potencial. Entonces, si ese anillo no es superconductor, sí. Entonces, si ese anillo está a temperaturas muy altas, de tal manera que sea un conductor normal, la corriente no circularía. Es una zona aislante y eléctricamente el electrón no puede atravesar esa barrera de potencial. Y el hombre estudió el anillo con él cuando se enfría para que sea superconductor. ¿Y qué crees? Un gran milagro. Él demostró que la corriente eléctrica va a pasar por esa barrera de potencial, así que va a pasar por esa zona. Aisladores. Pues más aún, porque ese anillo, con el aislador, él mismo genera una corriente eléctrica que permanece ahí por una infinidad de tiempo. Entonces, atención, no se aplica ninguna corriente eléctrica desde afuera, no se aplica ningún voltaje eléctrico desde ningún lado. Simplemente ese anillo se autogenera una corriente eléctrica que después circula por el anillo. Sí, y que vive una eternidad. Las propiedades de esta corriente eléctrica, que es continua, corriente directa, y su magnitud se me olvidó mencionarlas. Estas propiedades están determinadas, por supuesto, por la naturaleza del superconductor, por la temperatura, por la resistencia normal del superconductor, por el tamaño de esa unión respectiva, porque este umbral entre las dos donde corté, sí, se llama unión Josephson. Sí, entonces depende de qué tan grande sea esa unión respectiva y de esos parámetros. Dar produce una corriente eléctrica que se mantiene por sí sola y gira ahí infinitamente en ese anillo respectivo. Oye, ¿y qué tenemos aquí? Bueno, en primera instancia tenemos un efecto de tunelamiento cuántico, porque a temperatura ambiente sí. Los electrones no habrían podido pasar por esa unión en Josephson porque era un aislante, así que la corriente no habría pasado, los electrones no habrían pasado. Ahora ocurre tunelamiento cuántico, ya que los electrones cruzan al otro lado por efectos cuánticos. ¿Cuáles son los efectos cuánticos? ¿Quién es responsable de esto? Claro, los pares de Cooper mencionados antes.
Y Josephson también demostró matemáticamente cómo sucede esto. Es decir, vimos que un condensado de este tipo de superconductor, donde tenemos muchísimos pares de Cooper que están todos alineados, todos los pares de Cooper tienen la misma fase. ¿Sí? Este condensado se describe por una magnitud macroscópica, que es la fase de ese condensado. Normalmente la fase del condensado en un superconductor es la misma en todo el material. Sin embargo, al circular corriente eléctrica o aplicar un campo magnético al superconductor, esta fase varía a lo largo del conductor. Esta propiedad tiene consecuencias fascinantes. En un circuito formado por un anillo superconductor cerrado que contiene una sola unión Josephson, como mencioné, puede haber corriente eléctrica sin fuente externa. ¿Por qué? Porque se cumplen simultáneamente las dos condiciones necesarias. La fase varía a lo largo del superconductor y la diferencia de fase en los extremos de la unión permite el efecto túnel cuántico. ¿Qué representa aquí la corriente? Es el movimiento de los pares de Cooper que atraviesan la unión, un proceso de efecto túnel cuántico entre las dos regiones del superconductor. Para resolver estas ecuaciones nos interesan las ecuaciones de la unión Josephson, así como existen para el condensador y la bobina. ¿Cuáles son las de la unión Josephson? Y vimos que ahí el parámetro más importante es esta fase macroscópica PHI, y aquí pueden ver las ecuaciones. Al analizar las ecuaciones de la unión Josephson, vemos que básicamente son dos. La primera conecta la corriente eléctrica con la diferencia de fase PHI entre los dos condensados en los extremos del aislante, los extremos de la unión, y la segunda conecta el voltaje eléctrico en los terminales de la unión Josephson con la misma diferencia de fase PHI. Y son dos ecuaciones que son extremadamente extrañas. Por ejemplo, si tomamos voltaje cero, resolvemos el caso de voltaje cero en la unión Josephson. Vemos que si lo colocamos en la otra ecuación, obtenemos una corriente constante. En otras palabras, obtenemos lo que dije al principio. Si tenemos un anillo superconductor y tenemos una unión Josephson, el voltaje es cero porque no hemos aplicado nada aquí, ningún tipo de voltaje. Y aún así, la corriente no será nula, así que circulará corriente por el anillo superconductor que tiene una unión Josephson. Y si tomamos un voltaje eléctrico continuo, en otras palabras, si aplicamos un voltaje eléctrico continuo a los terminales de la unión Josephson, obtenemos una corriente alterna, y ese es el segundo efecto que lleva el nombre de Josephson. Pero lo que nos interesa a nosotros es la relación entre voltaje y corriente, porque la relación entre voltaje y corriente determina las ecuaciones de cualquier circuito eléctrico, así como las tenemos para el condensador y para la bobina. Y vemos que lo que tenemos que hacer en las dos ecuaciones es deshacernos de f, es decir, tomar f en una ecuación y ponerlo en la otra. Y vemos que no es fácil, porque ahí aparece un coseno de f, aparece una derivada de f, así que las ecuaciones son más complejas. Entonces podemos intentar resolver estas ecuaciones en la situación en la que f es pequeño, porque si f es pequeño y miramos la ecuación de la corriente eléctrica, vemos que podemos aproximar el seno de f igual a f. Y entonces la corriente es proporcional a la fase del condensado. Así que en esencia la fase del condensado, cuando f es muy pequeño, es una medida directa de la corriente eléctrica. ¿Y eso qué significa? Significa que este circuito, con un condensador y una unión Josephson en una fase pequeña, se comporta de manera análoga a un circuito oscilante inductor-capacitor. Y aquí es donde entran los tres ganadores del premio Nobel de hoy, porque ellos, siguiendo las sugerencias de Leggett, lograron construir este sistema y lograron demostrar las dos cosas. En primer lugar, que los pares con spin realmente tunelizan a través de la unión Josephson. Y lo segundo es que este sistema es, de hecho, un sistema oscilante a pequeñas fases del sistema con el condensador y la unión Josephson. Y atención, lo más importante se puede cuantificar. Porque recordemos la idea original de Tony Leggett, quien decía que sabemos que cuando las partículas son muy pequeñas, su movimiento se cuantifica. Es decir, si tomamos el electrón que gira alrededor del núcleo, de manera clásica tendríamos niveles de energía continuos, no constantes, pero en el caso cuántico tenemos energías cuantificadas. Y eso lo sabemos por la cuantificación del oscilador armónico, la cuantificación más simple.
Es decir, si cuantificamos esa bolita y nos imaginamos que esa bolita es una partícula elemental, como es común en energía, estos modelos se encuentran en los átomos. Entonces, si cuantificamos este movimiento, no obtendremos niveles de energía continuos, sino que obtendremos algunos niveles de energía, con la distancia entre ellos dada por la frecuencia de la oscilación. Lo que dijo Tony Leggett fue esto. En estos circuitos eléctricos, que son grandes superconductores, podemos realizar una cuantificación de estos niveles energéticos. Y eso es lo que hicieron los 3 galardonados con el premio Nobel. Es decir, construyeron un sistema así como Johnson y Johnson. Lo enfriaron de tal manera que el sistema estuviera en estado de superconductor. Sí, y realizaron ese circuito oscilante en el que tenemos un condensador y una Johnson y Johnson. Y demostraron que cuando el sistema está en este estado superconductor, en realidad, los niveles de energía no son continuos. En efecto, el sistema se discretiza y aparecen niveles de energía donde la distancia entre los niveles de energía está dada por la frecuencia de oscilación. Esta vez sí, A del sistema condensador-unión en la situación en la que todavía estamos en la situación, atención, en la que la fase del condensado tiene valor. Hasta luego. Y como les decía al principio, Antonio Leggett formó parte de la comisión que revisó mi tesis de doctorado. Es uno de los profesores de allá. ¿Y eso por qué? Porque colaboré con él durante el último año. En el último año hice mediciones en superconductores y juntos, después de varios años, incluso logramos publicar un trabajo. Así que es un trabajo donde está mi nombre y el del profesor Leggett, y por supuesto el de los demás colaboradores y el de mi profesor. El profesor Anthony Leggett recibió el premio Nobel en 2003, el mismo año en que yo obtuve mi doctorado. Pero lo recibió, como digo yo, con una importancia mayor, debido a los fenómenos relacionados con la superfluidez. Aunque en ese momento ya se sabía que él había tenido una enorme influencia también en este campo, el de los superconductores. Anthony Leggett es en esencia quien propone esta idea que esta unión. Josephson es un modelo muy bueno para estudiar los efectos cuánticos. La física cuántica, que generalmente se refiere a partículas elementales, estudiarla en objetos macroscópicos, es decir, en estos superconductores que podemos ver a simple vista. Un ejemplo sería el efecto túnel cuántico. ¿Qué sería?, dijo Antonio Leggett y otros físicos en ese momento, si realmente se construyera un sistema así, un anillo así, una unión Josephson, y se demostrara que, en efecto, cuando el sistema se enfría, la corriente pasa a través de la unión Josephson. Entonces, en otras palabras, si ponemos un condensador con una unión Josephson en paralelo y realizamos este circuito, tendremos un efecto de túnel cuántico a través de esa capa aislante de la unión Josephson. Ese es el primer elemento que se mencionó en el discurso del Nobel, es decir, el hecho de que los 3 galardonados con el premio Nobel demostraron que, en efecto, el sistema funciona tal como se pensaba, que, en efecto, el efecto de túnel cuántico ocurre en estas uniones Josephson y en sistemas que son, esencialmente, grandes superconductores macroscópicos. La segunda cosa que se demostró fue la cuantificación de los niveles de energía, porque vimos que cuando phi es pequeño, la corriente es proporcional a phi y esencialmente la unión Josephson funciona como una bobina. Y entonces tenemos un oscilador clásico en el que podemos considerar que la parte derecha está asociada a la carga en el condensador. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos un sistema en el que la energía potencial está dada por la energía del condensador y la forma de la energía potencial es como se muestra aquí, y en el eje horizontal tenemos la carga. Y normalmente este sistema, para entender la situación cuántica, debe tener energías cuantificadas. Eso es la cuantificación del oscilador armónico. Entonces, si midiéramos los niveles de energía en este circuito eléctrico, en el que tenemos un condensador y una unión Josephson, deberíamos ver niveles discretos de energía. Eso es precisamente lo que demostraron los galardonados con el premio Nobel, que en efecto en un sistema así, esos niveles de energía son discretos y se pueden medir. En otras palabras, se verificó la hipótesis original en la que también participó Anthony Leggett.
que esta cuantificación del nivel de energía ocurre no solo para partículas elementales, como sucede en los átomos, donde las energías de los electrones en movimiento están cuantificadas, sino que también sucede en estos objetos macroscópicos. ¿Cómo es este sistema eléctrico? Un circuito eléctrico que en esencia está formado por un condensador y una unión. Josephson. En realidad, eso fue lo que se mencionó al otorgar el Nobel. Se logró esta cuantificación en un circuito eléctrico. Llegamos a la última parte, la conexión con qubits y computadoras cuánticas. ¿Por qué estas uniones Josephson? ¿Por qué este circuito? ¿Con un condensador y una unión Josephson? Para hablar sobre los qubits, debería decir un poco sobre los qubits normales, pero ¿eso ya lo saben? Las computadoras, tienen transistores por dentro, tienen elementos de memoria, y esa memoria solo puede estar en dos estados, ya sea 0 o 1. Un qubit, en esencia, es un elemento cuántico, donde este elemento de memoria puede estar en un estado de suma en una superposición cuántica. Es decir, están en 0 y 1 a la vez. Entonces tenemos que usar un sistema cuántico, pues nuestro circuito, formado por un condensador y una unión Josephson en paralelo, en esencia, es un sistema cuántico de este tipo. Porque eso es lo que demostraron los tres que ganaron el premio Nobel. Demostraron que a una temperatura muy muy baja realmente tiene niveles de energía cuantificados. Y entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es que podemos usar el nivel de energía más bajo para el 0 y el nivel de energía más alto para el 1. Como sistema cuántico, podemos ponerlo en superposición cuántica, es decir, el qubit puede estar en 0 o en. Entonces tendremos el nivel de energía bajo, o 1 el nivel de energía alto, o en un estado de superposición cuántica de los dos. Y entonces hemos creado qubits con estos circuitos superconductores, con uniones Josephson. Solo que hay un problema intrínseco, y es que los niveles de energía están equidistantes. La distancia entre ellos es siempre igual, determinada por la frecuencia clásica de oscilación. ¿Por qué es esto un problema? Porque si queremos tener una transición de 0 a 1, tenemos que poner energía que sea igual a la diferencia entre los dos niveles. Tenemos el qubit en 0 y queremos pasarlo a 1 o a un estado de superposición cuántica. Para mover este sistema del estado de energía 0 al estado de energía 1, tendremos que darle una energía que sea proporcional a la diferencia entre los dos niveles. Si observamos los niveles de energía, todos están igualmente espaciados. ¿Qué significa eso? Significa que en la práctica un qubit que está en 1 puede recibir esa energía y subir a 2, o el que está en 2 puede recibir energía y subir a 3 o al revés. Tomemos energía porque queremos llevar el qubit del estado 1 al estado 0 y tomar energía de 1 a 0. Tomemos energía de 2 y pasémosla a 1. Entonces, en otras palabras, en la práctica, si construyéramos qubits con este sistema, aunque sea cuántico y nos permita tener estas transiciones porque es un nivel cuántico, tendríamos un problema. ¿No sería muy estable? Al haber tantos niveles de energía equidistantes, nuestro sistema cuántico saltaría de manera algo aleatoria y de alguna forma nuestros qubits no durarían mucho tiempo. Teníamos un diseño más deficiente de este sistema. Y aquí es donde entra la gran ventaja de Josie-Johnson, ya que ella es un elemento de circuito eléctrico no lineal. ¿Qué significa eso? No se comporta exactamente como una bobina, así como lo aproximamos cuando dijimos que trabajamos en flujo inducido en las fases del condensador, a valores muy pequeños, porque en ese caso la fase respectiva era proporcional a la corriente. Sin embargo, deberíamos regresar a las dos ecuaciones y evitar esta aproximación. Digamos, ¿cuál es la relación entre el voltaje y la corriente a través de la fase? Veremos que no es tan fácil porque ya no son ecuaciones lineales. Y si intentamos expresar el voltaje en función de la corriente, obtendremos una fórmula muy, muy compleja. O dicho de otro modo, si expresamos el voltaje según la carga eléctrica, ¿recuerdan que la carga estaba relacionada con la posición en el péndulo? Sí, ya no obtendremos una curva que sea perfectamente parabólica como en un circuito inductor-capacitor clásico, sí, sino que obtendremos una curva que se desvía de esa parábola. Y debido a esta desviación,
Cuando cuantificamos los niveles de energía, veremos que la distancia entre los niveles de energía es diferente. Y eso es lo que queríamos. ¿Por qué queríamos eso? Porque si la distancia entre los niveles de energía es diferente, entonces, si yo envío una energía a través de un pulso electromagnético, sí, al qubit que está en la posición 0, llevarlo a la posición 1, va a saltar al 1 y el que está en el 1 no puede saltar a otro lugar, porque no coincide la energía entre el nivel de energía del 1 y un nivel de energía superior. Entonces, en este caso, el sistema es muy estable. Bueno, y entonces, ¿qué debo hacer en la práctica? En esencia, tienes que trabajar en fases phi que sean más grandes, de manera que no sea una aproximación lineal, lo que significa, en esencia, corrientes un poco más grandes. Y entonces estoy en este régimen no lineal, en el que los niveles de energía ya no son equidistantes, y entonces los niveles. Las transiciones que ocurren a la frecuencia que yo quiero siempre ocurren entre 0 y 1, así que solo me muevo con mi sistema entre 0 y 1 porque siempre le doy una energía mediante pulso electromagnético, igual a la diferencia entre dos niveles, no entre otros niveles de energía. Y esa es la esencia del QVIT sobre la cual después se construyen las computadoras cuánticas, usando QVITs. Bueno, se dan cuenta de que hay otros elementos adicionales, porque lo que hemos hablado aquí es muy simple. Y vimos que en algún momento también se inyecta corriente, porque con la ayuda de esa corriente inyectada se puede tomar una decisión. Si se trata de una escritura, si se trata de una lectura de la memoria y así sucesivamente. Y al final, por supuesto que estas lecturas y escrituras se hacen a través de pulsos electromagnéticos. Bueno, y hemos llegado al final de este video. Es cierto que en la segunda parte me tomó un poco más de tiempo también porque se me apagó la cámara mientras tanto y entonces me extendí en la segunda parte. Me gustaría agregar dos cosas que escribí aquí. Primero la palabra macro y segundo 2E macro. Hablé al principio de que este estado superconductor se considera un estado cuántico macroscópico, porque esa fase del correlato del superconductor sí se extiende por todo el superconductor. En un objeto macroscópico visible a simple vista. Para ser sincero, tengo un problema profundamente filosófico con esta definición. A mí me gusta más la definición de la palabra macroscópico relacionada con las fuerzas gravitacionales, es decir, un objeto es macroscópico. Si puedo sentir su fuerza de atracción gravitacional, no digo que pueda curvar el espacio-tiempo, pero sí puedo sentir su fuerza gravitacional. Y sepan que se han medido fuerzas de atracción gravitacional para objetos muy pequeños, como por ejemplo un cabello. Creo que por ahí está el récord mundial, debería verificarlo. Pero esos son objetos macroscópicos. O la verdad es que los electrones en este correlato son muchísimos, pero su masa no es suficiente como para que podamos medir su atracción gravitacional. Entonces sí podríamos hablar de objetos macroscópicos. Y entonces podríamos intentar realmente unificar la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Por qué podríamos ir en esa dirección? Bueno, no necesariamente unirlas, porque podríamos poner este correlato en un estado de superposición cuántica y decir cuándo está a la izquierda o a la derecha. Digamos que sí. Y entonces podemos ver si de alguna manera nos atrae gravitacionalmente desde la izquierda, desde la derecha o al mismo tiempo o algo así. Bien, entonces ese es mi comentario respecto al uso de la palabra macroscópico. La segunda cosa, 2E, es que en la fórmula la carga eléctrica aparece 2 veces, lo cual es normal porque se refiere a los pares con pelo. En la unión Josephson tuneliza un par de electrones, no uno solo, y ambos aparecen. Si se fijan, en las fórmulas aparece la constante de Planck y no aparecen otras constantes del material. Digamos que sí. Eso significa que, bueno, se reduce. En física, el flujo magnético está cuantificado y existe una unidad fundamental de flujo. Pero la idea principal es que, una vez que has cuantificado este sistema superconductor, te refieres directamente a las constantes fundamentales, no a las constantes del material. Y eso te permite abordar cuestiones fundamentales cuando se trata de mediciones. Por ejemplo, si quieres hacer un oscilador y quieres saber con precisión cuál es esa frecuencia en relación con las constantes fundamentales, puedes usar estos superconductores.
Así que, de alguna manera, son como relojes naturales del universo que te traen estos conductos. Son constantes fundamentales a la superficie. Ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado y se lleven algo. No solo con el recuerdo de un premio Nobel, sino con esta idea que conecta los superconductores con los qubits y las computadoras cuánticas. Al menos tal vez recuerden cómo funciona un qubit. Que todo eso me lo dijo Presura. Ah, sí, un momento. Tenemos ese circuito inductor capacitor en el que la bobina es reemplazada por una unión Josephson. Y esa unión Josephson tiene una relación especial entre voltaje y corriente, debido a ciertos efectos cuánticos, ¿no? Y ahí te da una no linealidad y esos niveles de energía se cuantifican. Dos son muy importantes, el 0 y el 1, si solo consideras eso. Y me alegra muchísimo. Siempre intento hacer estos videos de menos de media hora. No sé si hoy lo logré, pero lo intentaré en el futuro. Tal vez debería poner menos puntos y hablar de verdad menos en cada punto. ¿Conocen la historia del final? Yo soy Cristian Presura. Si aún no se han suscrito, pueden hacerlo ahora presionando este botón. Siempre me pueden encontrar en Patreon. ¿Vieron? Ahí. Les doy respuestas en privado a sus preguntas y todas las contribuciones son bienvenidas porque ayudan a este canal. No, hasta la próxima. Yo soy Cristian Presura, ustedes son geniales, todo lo mejor. Adiós, gracias.